Muchas gracias, Nicolás. Contentísimo de estar aquí. Saludos a Alfonso y a todo el equipo que forma parte de este programa Acceso Sin Límites y que tiene esta sección Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y ciertamente la intención de este programa siempre ha sido tener ese compromiso social, aportar y que usted pueda a través de ese correo electrónico contactarnos y cualquier duda nosotros poder aclararla. El correo electrónico es juandejesus.santos@hotmail.com, juandejesus.santos@hotmail.com y en Twitter @JuanSantosRD. Usted puede seguirnos en las redes y podrá estar informado de lo que tenemos con Justicia para Todos, así como también las frases, la colección de frases que tenemos nosotros, a los fines de motivar a la juventud y a motivar a las personas. En esta tarde nosotros quisimos establecer un poco más temprano, porque por razones de docencia vamos a empezar a dar clases más temprano en la universidad y tendremos Justicia para Todos un poco antes. Pero quisimos empezar una secuencia de temas tiempo que eran temas del análisis artículo por artículo de la Constitución Dominicana, y luego de un sinnúmero de artículos donde tratamos derechos fundamentales, donde tratamos la soberanía nacional, donde tratamos la nacionalidad, entre otros tantos, intervinieron algunos que otros temas por razones atendibles, temas que estaban, como diría Ney, en el tapete. Pero ocurre que hemos querido retomar esa parte de lo que tiene que ver con Justicia para Todos temático, y vamos a desarrollar o a continuar la parte de la Constitución dando un análisis que vendrá en las próximas semanas de lo que es lo que son los tres poderes del Estado. Y para entender los tres poderes del Estado vamos a desarrollar uno por uno los artículos, pero en este caso conocer un poco primero de la parte preliminar. En las secciones subsiguientes iremos ampliando cada artículo a los fines de que usted como ciudadano sepa, como dice la pregunta, cuáles son los tres poderes del Estado a la luz de nuestra Constitución, pero antes de a la luz de nuestra Constitución, lo que han sido en la historia. Entonces, de inmediato, veremos que en nuestra Constitución aparece los tres poderes del Estado en los siguientes artículos, que son el artículo 76, donde consagra poder legislativo, el artículo 122, donde se consagra el poder ejecutivo, y el artículo 149, donde se establece o se instituye el poder judicial. Fíjense que el orden que se expresa aquí no es necesariamente el que nosotros asumimos habitualmente o culturalmente, el orden jerárquico. Si usted preguntara cuál es el poder importante de todos, probablemente usted diría es el poder ejecutivo. Sin embargo, está en el artículo 122, posterior al poder legislativo, y nosotros en las secciones subsiguientes analizaremos por qué paso a paso. Así también vemos que en tercer lugar se encuentra el poder judicial, y en el primero está el legislativo, que es un poder que, como veremos, establece o instituye la ley y que por ende emanan de él todos los demás poderes consagrados en las normas dominicanas y en la Constitución misma. Entonces, podemos ver que a partir de aquí ya hay un conocimiento donde el poder legislativo va primero que el poder ejecutivo y posterior el poder judicial. Esos tres poderes fueron creados por diferentes estudios o teorías que se desarrollaron en la antigüedad. Entonces, por eso veremos antecedentes históricos donde desde John Locke, con la división de poderes, que parte de lo que fue la ley natural, el tema del sistema moral y el sistema de garantías o político, filosófico, partió también de lo que fueron ya la herencia que dejó Locke a Montesquieu, donde él desarrolló las ideas de Locke y esa tesis de la división o separación de poderes, como se conoce, en lo que fue conocido como el espíritu de las leyes de Montesquieu, que usted seguro habrá escuchado en algún momento, y, ¿por qué no?, tratar de establecer lo que fue el contrato social, que obviamente demana o fluye de
choque de roles o de esta cesión de poderes donde estos tratadistas tocan estos temas para establecer lo que es la ley, para establecer cuál es el espíritu de la ley y también en manos de quién estará ese poder que hoy ostenta estos tres poderes del Estado. Es aquí donde aparece por primera vez lo que es la división de poderes de estos tratadistas en razón de lo que fue el poder legislativo que vimos, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esto nos da un espectro de diferenciación entre el rol que ostenta cada uno de los poderes y nosotros en las próximas sesiones desarrollaremos cada uno de ellos y las teorías que dieron origen a este tema de los poderes. Pero veamos que nos sigue diciendo sobre el tema de los antecedentes históricos. Vemos que en la teoría de separación de poderes de Montesquieu inspiró y se estableció en esto que señalábamos, que era el antecedente de la República Romana y, por qué no, en los planteamientos filosóficos de Platón y Aristóteles. ¿Qué ocurre? Posterior a esto, también fluye lo que es o influye en este tema de los tres poderes del Estado, ya en el siglo XVII, la Revolución Inglesa, que viene de la mano de John Locke, que hablábamos hace un rato, también de la parte de la Ilustración francesa, que fue un periodo importante donde estos autores explotaron el tema de la ilustración o, por qué no, el tema de la independencia de los diferentes países y la exaltación de derechos. Y en Estados Unidos vemos como Alexander Hamilton estableció también este tema, el tema de la separación de poderes. Y vemos como entonces los poderes fácticos del pueblo fueron a parar en una norma y nosotros lo tenemos en nuestra Constitución. Ya vemos que esto ocurrió en los años 1786 con la Revolución Francesa, así como en la Revolución Inglesa, que estamos hablando de más de 2 siglos, donde en realidad estamos nosotros siguiendo una continuidad de formación o una continuidad de normas que nos permite establecer claramente que estamos ante una norma para la sociedad creada con la intención de darle control no solamente a un órgano para que este órgano pudiera regir sobre nosotros de manera inconsulta, sino más bien que por la fuerza del pueblo, por el tema de donde dimana el poder, que es de la voz del pueblo mismo, ellos tuvieran un mandato y dieran seguimiento a eso que nosotros hemos dado como mandato. Entonces, vemos que hemos presentado estos tres poderes y el orden en el que lo vamos a establecer. Nosotros quisimos, en razón de cómo se conocen culturalmente, primero el poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, nosotros vamos a alterar el orden que establece la Constitución, no en esta sección, sino en las venideras, para hacer una explicación y concluir con ese poder legislativo que es, como ya explicamos, el primero de todos en nuestra Constitución. Continuamos viendo ya cada artículo, donde vemos el artículo del Poder Judicial, artículo 149, que dice lo siguiente: la justicia se administra gratuitamente en nombre de la República Dominicana por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás creados por esta Constitución y las leyes. O sea, que en nombre de la República Dominicana se administra justicia y la gratuidad de ella emana de este artículo. Hay muchas discusiones porque se dice cómo se habla de gratuidad de la justicia cuando nosotros en realidad tenemos que, para poder dar seguimiento a un proceso, para poder seguir un proceso judicial, tenemos dificultades porque tengo que contratar a un abogado, tengo que pagarle a una persona para la reivindicación de mis derechos. ¿Cómo es posible que se esté hablando de la gratuidad de la justicia? Y es precisamente por constituciones como estas liberales, por el tema de la modificación del Código Procesal Penal que trajo como principio establecer este mismo tema de la gratuidad de la justicia, es que se incorpora la figura de lo que es el defensor público, donde el individuo que era agredido, la víctima que era agredida, venía a ser protegida por a través de este instrumento para que el imputado
fuera quien tuviera una defensa idónea. Ahora bien, esa defensa pública debió ser de 2 vías y de hecho en diferentes países y en República Dominicana, en Santo Domingo, existe la Defensoría Pública para la víctima. Ahora bien, todavía no se ha podido llevar a todo el país y esto ha creado una laguna en este proceso. Nosotros lo que esperamos es que se pueda desarrollar en todo el país y que así como ya todos los imputados tienen un abogado de forma gratuita, también puedan tener todas las víctimas que no tengan recursos económicos para pagar uno, de accesar a esto de manera gratuita. Fíjense que también el juez, los fiscales, los auxiliares de la justicia que componen el tribunal, secretarias, todo esto, a ninguno de ellos hay que pagarle. Pero hay gastos operacionales, hay gastos que tienen que ver con el abogado como tal, que por eso sí ocurre o opera el tema del gasto, que en principio por esto no choca con la Constitución, porque la justicia se ofrece de manera gratuita. Ahora, en ese lapsus que hay todavía de que la víctima pueda tener un defensor público a nivel nacional, o sea, al no ocurrir a nivel nacional, entonces este pequeño choque.